Castresana se queja después de tan solo 3 años de estar ejerciendo su función como comisionado, que solamente 3 de las 18 leyes que solicitó al Congreso las tenía en la mano, ¿verdad? Y entonces esto se traduce evidentemente en una falta de voluntad política para un tema que en la mayoría de los casos todos los guatemaltecos estábamos de acuerdo, que debería de hacerse. Entonces, ¿dónde está esta dicotomía? ¿Dónde está la necesidad del pueblo y dónde está la representación del pueblo en el Congreso, intermediando esos intereses y un resultado concreto? A mí me hubiera gustado quizás ver al presidente de la República, a la par de Castresana, demandando estas leyes una y otra vez, reiteradamente. Todos lo hubiéramos apoyado, pero no vimos eso. Vimos a un comisionado que renuncia porque no ha tenido, entre otras cosas, el apoyo del gobierno y de la ciudadanía, y en medio de un escándalo también, de señalamientos y de cosas muy incómodas para todos. Y entonces yo me pregunto, ¿qué va a pasar, por favor? Bueno, introduzco tal vez mi inquietud sobre esto, tiene que ver con el tema de la legalidad. El tema es que la legalidad es algo que, digamos, ¿por qué existe una tentación a salirse de la legalidad o a no aprobar una legalidad que le permita combatir la impunidad? Bueno, básicamente porque hay sectores que piensan que fuera del marco de la legalidad es posible operar mejor. O sea, la impunidad es un negocio, igual como otros negocios que pueden haber en el país. Entonces se puede operar en la ilegalidad y ser muy exitoso, ¿no? Entonces la sociedad, digamos, tiene sectores entonces que están resistiendo esto. Y estos sectores en una democracia como la que vivimos también se expresan políticamente. O sea, tienen voces en el Congreso, tienen voces en el gobierno que piden que no haya esa legalidad, ¿no? Entonces el presidente se enfrenta a un desafío doble, porque por un lado tiene que lidiar con una sociedad que demanda, digamos, controles y legalidad, y un Castresana que dice este es el camino por seguir. Y por otro lado, una sociedad política que es representativa de intereses y de sectores también, que piensan que la ilegalidad es un buen negocio y que hay que mantenerse en ese marco de impunidad. Ahora te interrumpo, digamos, Gustavo y Harold, bueno, tú has hablado de Harold, de que se necesita también, que aquí hay un problema moral también, que todo esto se mueve una inmoralidad, un eje transversal que atraviesa casi todos los problemas que tenemos, incluso a niveles de manejo de fondos, la representación en el Congreso, los políticos, todo. Hay un eje transversal que como que los atraviesa a todos, específicamente en el área moral, ¿verdad? Y tú hablas, Gustavo, en tu quehacer político sobre la necesidad de que los key players, los grupos que verdaderamente juegan y manejan el país en términos económicos y políticos, se unan en una agenda común, tipo los acuerdos de España, como los de Moncloa, y tracen una hoja de ruta. ¿Qué dices? Y luego te paso Pues que efectivamente yo creo que una cuestión fundamental ante cualquier problema es poner los pies en el suelo. Y yo pienso que uno de los problemas es que, a diferencia de lo que dijiste, no es que todos apoyemos esa agenda, por ejemplo la de Castresana. Desgraciadamente es un sector muy reducido. Para la inmensa mayoría de la población, los aparatos clandestinos que generan impunidad son una absoluta abstracción. Si se tratara, por ejemplo, de combatir a las maras, fuera diferente. Pero son pocos realmente los que se involucran. Y se da un fenómeno que yo creo que Maquiavelo lo planteó muy bien, y es que cuando se pretende cambiar el orden de cosas, el reformador va a encontrar enemigos acérrimos en los que se beneficiaban del antiguo sistema y solo amigos tibios en los que se beneficiarían del nuevo. Y yo creo que aquí está muy claro, ¿verdad? Los afectados inmediatamente cierran filas, emplean todo su poder, mueven, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y los beneficiados un poco somos espectadores, ¿verdad? Ahora no es posible, por ejemplo, que de espectadores pasemos a actores colectivos plenos. Por eso yo creo que hay que tener presente por dónde comenzar, y tenemos que comenzar por un acuerdo de élites. Yo pienso que eso es lo que es efectivamente realista.
élites no en un sentido peyorativo ni mucho menos, la gente que está a la cabeza en la cuestión de la economía, tanto emprendedores como trabajadores, también los que están al frente de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. De ahí debe partir un acuerdo que se vaya después proyectando sobre el conjunto de la población. Y solo quería agregar algo a propósito de lo que dice Fernando, que yo creo que es bien importante tomar en cuenta en esa ecuación que él señalaba, ¿verdad? Efectivamente, uno puede aprovechar los canales de la democracia si existen. Eso quiere decir, por ejemplo, un Estado de Derecho es una realidad si cuenta con instituciones que están al acceso de la población y que resuelven lo que tienen que resolver, pero el problema es que no. Y por consiguiente, en esas circunstancias, el Estado de Derecho se vuelve una camisa de fuerza, porque hay leyes que prohíben, pero no hay instituciones que resuelvan. Y eso es un poco en la maraña que estamos metidos. Y esas instituciones hay que constituirlas y tienen que tener personal calificado, y etcétera, etcétera. Y entonces caemos al tema fiscal, que está en la base de todo, pero que está entrampado en un círculo vicioso de pedir más financiamiento para un Estado despilfarrador. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es empatar ese proceso, ¿verdad? Un proceso en el cual la reforma tributaria vaya amarrada a la reforma del Estado, vaya resolviendo los temas más importantes del servicio civil, que a mi juicio es lo que se desperdicia más en Guatemala, nada menos que el recurso humano que tendría que hacer funcionar al Estado. Harold. Sigo pensando que ese acuerdo de élites es el inicio de la salida. Sin embargo, recordaba que estuvimos hace unos 3 años aquí en este mismo programa celebrando la firma del acuerdo que se llamó Plan Visión de País. Así es. Ahí se delineaba una ruta con respecto al Estado de Derecho, pero en particular en seguridad y justicia. Y esas leyes están propuestas, ahí está todo en el plan, y fueron firmadas por todos los partidos políticos, incluyendo el que hoy es partido de gobierno. Pero al llegar al Congreso los intereses variaron. Yo siento, lo he dicho en repetidas ocasiones, que hay un divorcio entre lo que quiere el pueblo y lo que quiere el gobierno. No queremos lo mismo. Se está tratando de hacer avanzar su plan y nosotros estamos realmente problemados con la falta de seguridad. Pero a la falta de seguridad se le suma la impunidad y se le suman los elementos que nos hacen a nosotros tener inseguridad, impunidad y corrupción. Y esa impunidad también es un producto de los medios. Yo no sé si alguien ha hecho un estudio serio para ver si teníamos 98% de impunidad y, como dijo el comisionado Castresana, subimos a 99.75% de impunidad. Si eso es cierto, ya no tenemos entonces Estado de Derecho. Si eso es cierto, yo te pregunto, si tuvieras el 99.75% de posibilidades de ganarte la lotería, ¿comprarías el número? Pues la respuesta es el crimen paga, pues, sencilla. por supuesto. Entonces, pero eso se lo estamos diciendo a los guatemaltecos sin ni siquiera saber si es cierto. Nosotros carecemos de una búsqueda sincera de evidencia fáctica. Los rumores circulan a unas velocidades por toda Guatemala y eso nos destruye en lugar de buscar hechos. Yo sí creo que tenemos nosotros posibilidades de rescate, pero ese rescate necesita de una moneda de dos caras. Un rescate cultural, le hace moral, pero a base de instituciones, porque de nada sirve que tengamos leyes que no queremos nosotros respetar, de nada sirve, tenemos leyes excelentes que nadie respeta, que no le gusta al guatemalteco que se le imponga la autoridad. Por el otro lado, tenemos necesidad de institucionalidad, para eso se necesita plata, ya lo dijeron con mucha claridad, y necesitamos una verdadera reforma fiscal, pero esa reforma debe ir soportada por la transparencia, porque si no, no hay manera de que los guatemaltecos querramos hacerla. Pero para forzar la transparencia. Para forzar la transparencia necesitaríamos la palabrita que estás buscando, que es el liderazgo. El liderazgo da el ejemplo. El liderazgo se hace una dirección de las cosas, pero con el ejemplo. Y entonces veríamos algo distinto y podríamos ver una luz al final del túnel. Eso no lo hemos visto. Permea de arriba para abajo el ejemplo. Absolutamente. Bien, vamos a ir a un corte. Cuando regresemos me gustaría tocar esto de las élites que
nos pongamos de acuerdo un poquito en qué es esto de las élites. Plan Visión de País estaba integrado supuestamente por élites, pero evidentemente las élites no lo tomaron, es decir, lo compraron los partidos políticos. Ahí había solo una élite, Sí. que era la política, Sí, nada más. y en este caso quizás lo que tenemos que ver es si las élites solo son los políticos. Pero no se va.